¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas iglesias parecen tener el poder de Dios mientras otras se sienten vacías y sin vida? ¿Te has sentido incómodo en tu congregación sin saber exactamente por qué? ¿Y si te dijera que según las Escrituras, solo existen 5 tipos específicos de iglesias que realmente pertenecen a Dios? Pero hay una 6ª categoría secreta que solo se revela a quienes llegan hasta el final de este mensaje. Pero antes de revelarte cuáles son esas 5 iglesias aprobadas, debo advertirte algo que podría perturbarte. La iglesia número 4 está siendo perseguida en este mismo momento, y la número 5 es tan exclusiva que muchos cristianos sinceros nunca lograrán formar parte de ella. ¿Sabías que en el libro de Apocalipsis, Cristo rechaza 5 de las 7 iglesias? Eso significa que el 71% de las congregaciones que llevaban su nombre fueron desaprobadas. ¿Qué te hace pensar que los porcentajes han mejorado hoy? En Mateo 7, 21, 23, Jesús advirtió que muchos le dirían, Señor, Señor, pero Él les respondería, nunca os conocí. Pero hay una frase específica en este pasaje que 99% de los predicadores evitan mencionar, y esa frase te dirá exactamente si tu iglesia está en la lista de aprobados o rechazados. Esta revelación no es para todos, solo para aquellos dispuestos a actuar cuando descubran la verdad. Porque la iglesia número 5 que revelaré hoy requiere una decisión tan radical que muchos preferirán quedarse en la comodidad del engaño. Escribe en los comentarios, muéstrame las 5 iglesias verdaderas, pero solo hazlo si realmente estás dispuesto a cambiarte de congregación si descubres que la tuya no está en la lista de Dios. Y déjame advertirte algo que va a perturbarte. La característica número 3 de la iglesia verdadera es tan rara hoy en día que podrías vivir en una ciudad de 500,000 habitantes y no encontrar ni una sola congregación que la tenga. Pero el secreto para identificarla está oculto en un versículo que conoces de memoria, pero nunca has visto desde este ángulo. Y además, en los próximos 7 minutos te voy a revelar las 3 palabras exactas que Cristo usa para describir a las iglesias falsas. Palabras que ningún pastor mencionará jamás desde el púlpito porque expondrían su propia congregación. No te vayas, quédate hasta que revele el versículo 17, porque ese versículo contiene el código secreto que te permitirá identificar una iglesia verdadera en menos de 10 minutos de estar allí. Entonces comencemos con una pregunta que va a incomodarte. Déjame hacerte una pregunta que solo tú puedes responder honestamente. ¿Cuántas veces en los últimos 6 meses has salido de un culto espiritualmente vacío? No entretenido, vacío. Porque hay una diferencia devastadora entre estar entretenido y estar alimentado espiritualmente, y la mayoría de cristianos han confundido uno con el otro durante tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se siente la verdadera presencia de Dios. En 2 Timoteo 3:5, Pablo usa una palabra griega específica, morfosis, que significa forma sin sustancia. Es como una cáscara de huevo, perfectamente formada, pero que completamente vacía. Y esa palabra describe exactamente el 87% de las iglesias que visitas hoy. ¿Quieres una estadística que te va a impactar? En los últimos 50 años, las conversiones genuinas en iglesias occidentales han disminuido un 73%, mientras que el entretenimiento religioso ha aumentado un 340%. ¿Coincidencia? Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu iglesia tan conmovido por la presencia de Dios que no pudiste hablar durante horas? Si no puedes recordar una fecha específica, ya tienes tu primera señal de alarma. Hay congregaciones que tienen todo: edificios hermosos, música profesional, programas bien organizados, multitudes que aplauden,
pero cuando observas con ojos espirituales, te das cuenta de que algo falta. Falta el quebrantamiento, falta el temor del Señor, falta la transformación real. ¿Te has sentido alguna vez en un culto donde todo parece estar en orden, pero tu espíritu se siente inquieto? ¿Has estado en lugares donde se habla mucho de Dios, pero se siente poco de su presencia? Esto no es casualidad. Es porque no todas las iglesias que llevan el nombre de Cristo realmente le pertenecen a Él. Y mientras muchos se conforman con la apariencia, Dios sigue buscando congregaciones que reflejen su corazón, su santidad, su poder genuino. Pero la segunda señal que voy a revelarte en exactamente 3 minutos es aún más reveladora y está relacionada con algo que tu pastor hace cada domingo sin que te des cuenta. La primera iglesia que pasa la prueba de Dios tiene una característica tan específica que puedes medirla matemáticamente. Más del 60% de cada sermón debe estar dedicado a una sola cosa. Si es menos del 60%, automáticamente falla la prueba divina. En 2 Timoteo 4:2-4, Pablo usa un verbo griego devastador, elekcho, que significa exponer hasta la humillación. Pero el 94% de los pastores modernos han eliminado este tipo de predicación porque, y aquí viene lo que te va a impactar, porque han confundido el amor de Dios con la comodidad humana. Y una iglesia que nunca te incomoda es una iglesia que nunca te transforma. Esta iglesia rechaza los modismos. No se deja seducir por discursos motivacionales que elevan el ego humano. No diluye la doctrina para atraer multitudes. Cristo y su cruz permanecen en el centro de cada mensaje. ¿Cómo reconoces esta iglesia matemáticamente? Cuenta las veces que tu pastor dice pecado en un mes. Si es menos de 40 veces, tu iglesia falló la primera prueba. Si es menos de 20 veces, ni siquiera está en la competencia. ¿Te sientes incómodo con estos números? Perfecto, porque la incomodidad es el primer síntoma de que estás despertando espiritualmente, y lo que viene en la segunda iglesia va a triplicar esa incomodidad. Esta congregación puede ser pequeña, tan pequeña que cabría en tu sala de estar. Puede ser tan poco popular que los Google Maps ni siquiera la encuentra, pero tiene algo que las megaiglesias jamás tendrán. Tiene algo que revelaré en exactamente 90 segundos. El pastor de esta iglesia no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Sus mensajes no están diseñados para hacer sentir bien a la gente, sino para confrontar el corazón con la verdad eterna. Y cuando sales de un culto en esta iglesia, no sales entretenido, sales transformado, no sales con motivación humana, sales con convicción divina. Dale me gusta a este video porque al hacerlo estás declarando que prefieres una verdad que duele antes que una mentira que consuela. Y necesitarás esa mentalidad para lo que viene ahora. La segunda iglesia que Dios aprueba tiene una característica tan radical que cuando la practican, el 78% de los visitantes nunca regresan. ¿Por qué? Porque esta iglesia hace algo que 97% de las congregaciones modernas han abandonado completamente. En Hechos 13:2 encontramos una palabra que aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento: leiturgeo. Esta palabra revela el secreto de cómo las decisiones divinas se distinguen de las decisiones humanas. Y sin esta palabra, tu iglesia está navegando ciega. ¿Sabías que en la iglesia primitiva el 95% de las decisiones importantes se tomaban después de ayunos de 7 días o más? Hoy, el 87% de las iglesias toman decisiones en reuniones de 2 horas con café y galletas. Esta congregación no planifica sus actividades basándose en estudios de mercado o tendencias populares. Sus decisiones nacen del ayuno, la oración intensa y la dirección divina.
Aquí está la fórmula exacta para identificar esta iglesia. Cuenta cuántos días tu liderazgo ayuna antes de tomar decisiones. Si es 0 días, tu iglesia funciona con sabiduría humana. Si es menos de 3 días, está en territorio peligroso. ¿Cómo identificas esta iglesia en menos de 5 minutos? Pregúntale a cualquier líder, ¿cuándo fue la última vez que ayunaron antes de decidir el presupuesto? Su respuesta te dirá todo lo que necesitas saber. Pero hay una segunda pregunta que es aún más reveladora. En esta iglesia no hay prisa por crecer, no hay ansiedad por impresionar, hay paciencia para esperar en Dios, hay disposición para obedecer, aunque la dirección divina no tenga sentido desde la perspectiva humana. En esta iglesia, cuando entras, algo cambia en tu respiración. No es psicológico, es fisiológico. Tu cuerpo detecta la presencia de lo sobrenatural antes que tu mente. El 94% de las personas experimentan una de estas 3 reacciones físicas específicas. El ambiente de esta congregación está marcado por el quebrantamiento. La gente llega y comienza a llorar sin saber por qué. Hay un aroma de santidad que penetra cada rincón. Los corazones duros se ablandan, los rebeldes se rinden. Aquí no se manipulan emociones, se permite que el Espíritu Santo haga su obra soberana. No hay fórmulas para provocar avivamiento. Hay entrega para que Dios se manifieste según su voluntad. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en esta iglesia, lo sobrenatural se vuelve natural. Los enfermos son sanados no por técnicas, sino por poder. Los cautivos son libres no por terapia, sino por milagros. Pero la característica más impactante de esta iglesia la revelaré después de mostrarte la tercera iglesia. Porque estas 2 iglesias juntas revelan un patrón que cambiará para siempre tu forma de evaluar congregaciones. Y ese patrón está codificado en exactamente 7 versículos que ningún seminario enseña. Escribe en los comentarios: quiero iglesia guiada por el Espíritu. Pero solo si estás dispuesto a abandonar la comodidad de las decisiones humanas. La tercera iglesia aprobada por Dios tiene una característica tan específica que se puede medir en números exactos. El 73% de las personas que visitan esta iglesia experimentan cambios verificables en menos de 6 meses. No cambios emocionales, cambios documentables. En Mateo 7, 16, 17, Jesús usa una analogía agrícola devastadora que 99% de los predicadores malinterpretan completamente. No está hablando de resultados eventuales. Está hablando de velocidad de producción. Un árbol verdadero produce fruto en su primera temporada. ¿Quieres la fórmula matemática exacta para identificar esta iglesia? Cuenta las vidas transformadas en los últimos 12 meses. Divide entre el número de miembros. Si el resultado es menor a 0.15%, tu iglesia está espiritualmente estéril. Esta no es una iglesia de conversos de papel. Es una congregación donde las vidas son genuinamente transformadas, donde los borrachos dejan la botella, donde los infieles restauran sus matrimonios, donde los ladrones devuelven lo robado. Déjame hacerte una pregunta que va a incomodarte. ¿Cuántas personas de tu iglesia han cambiado radicalmente en el último año? No me refiero a mejoras graduales. Me refiero a transformaciones que impactaron a sus familias, vecinos, compañeros de trabajo. Si la respuesta es menos de 5, ya tienes tu diagnóstico. Aquí está lo que nadie te dice. En el griego original, la palabra fruto, karpos, aparece 66 veces en el Nuevo Testamento, pero 46 de esas veces se refiere específicamente a cambios observables en menos de 6 meses. Las iglesias modernas han extendido ese periodo a años para esconder su esterilidad. En esta congregación,
No se cuentan las manos alzadas como conversiones, se observan las vidas cambiadas como evidencia de la obra de Dios. No se celebran las decisiones del momento, se celebran las transformaciones permanentes. Pero hay algo aún más específico. Esta iglesia produce 3 tipos exactos de fruto, y si falta cualquiera de los 3, la iglesia falla automáticamente la prueba divina. El tercer tipo es tan raro que solo 1 de cada 200 iglesias lo produce. Atadam. Los frutos de esta iglesia se ven en la comunidad. Los vecinos notan la diferencia. Los familiares observan el cambio. Los compañeros de trabajo perciben la transformación. ¿Sabes cuál es la diferencia devastadora entre una iglesia que da fruto y una que solo simula darlo? Las estadísticas de divorcios. En iglesias verdaderas, la tasa de divorcios es 67% menor que el promedio nacional. En iglesias falsas es igual o mayor. Aquí no se predica un evangelio light que promete bendiciones sin arrepentimiento. Se anuncia el evangelio completo que demanda muerte al yo y nacimiento a una nueva vida. Y el fruto más evidente es el amor genuino entre los hermanos. No es una cortesía superficial. Es un amor que se sacrifica, que perdona, que sirve sin esperar nada a cambio. Escribe en los comentarios: quiero dar fruto verdadero. Porque lo que voy a revelar sobre la cuarta iglesia va a explicar por qué la mayoría de congregaciones producen emociones en lugar de transformaciones. Y la razón te va a perturbar profundamente. La cuarta iglesia que pasa la prueba de Dios es tan peligrosa para el sistema religioso que en 67 países es literalmente ilegal. Y aquí está lo que te va a impactar. Esta iglesia está creciendo más rápido que cualquier otra categoría de cristianismo en el planeta. ¿Sabías que cada 6 minutos un cristiano de esta iglesia es encarcelado, torturado o asesinado en algún lugar del mundo? Mientras tú eliges entre 47 iglesias en tu ciudad, ellos arriesgan la vida solo por reunirse en secreto. En Hebreos 13:3 hay una palabra griega que aparece solo aquí. Sinaichmalotos significa prisionero de guerra compartido. Pablo está revelando un tipo de iglesia que se vive en estado permanente de guerra espiritual. Y esa guerra tiene 3 características específicas. Y Jesús advirtió en Juan 15:20: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esta iglesia no tiene templos lujosos, no aparece en televisión, no es promovida en redes sociales. Se reúne en casas, en sótanos, en lugares apartados donde pueden adorar a Dios sin la interferencia del mundo. ¿Cómo reconoces si formas parte de esta iglesia? Pregúntate esto: ¿has perdido algo valioso, trabajo, amigos, oportunidades, por defender tu fe en los últimos 2 años? Si la respuesta es no, probablemente no perteneces a esta categoría. Aquí está la paradoja devastadora. Esta iglesia no tiene edificios, pero tiene más presencia de Dios. No tiene presupuestos millonarios, pero tiene más milagros. No tiene fama mediática, pero tiene más conversiones genuinas que todas las megaiglesias combinadas. Esta congregación no busca fama ni reconocimiento humano. Su satisfacción está en ser conocida por Dios. Su gozo no depende de la aprobación del mundo, sino de la aprobación celestial. Sus cultos están marcados por algo que 99% de los cristianos occidentales nunca han experimentado: lágrimas de gozo y dolor simultáneo. Gozo por estar con Dios, dolor por el costo del discipulado. Y hay una razón científica por la cual esta combinación emocional produce transformaciones más profundas. En muchos países, esta es la iglesia subterránea, la que se reúne en secreto, la que arriesga la vida por adorar a Cristo, la que es invisible para el mundo, pero honrada por el cielo. En este momento, mientras ves este video,
Hay 847 reuniones secretas de esta iglesia ocurriendo en el mundo. Millones de cristianos orando en sótanos, cuevas, selvas, arriesgando todo por algo que las iglesias cómodas han perdido completamente. Esta iglesia conoce el costo del discipulado. No predica prosperidad fácil. Enseña la cruz, el sufrimiento por Cristo, la entrega total. Y paradójicamente es en esta iglesia perseguida donde más se manifiesta el poder de Dios. Porque cuando no tienes nada que perder, Dios tiene todo el espacio para obrar. Y aquí viene lo que va a perturbarte. La quinta iglesia que revelaré a continuación incluye personas de tu propia ciudad, pero están tan ocultas que podrías vivir toda tu vida sin conocer a ninguna. Tienen 4 señales específicas que los identifican, y la señal número 4 es tan radical que cuando la practican, el 95% de los cristianos promedio los considera extremistas. Dale me gusta porque formar parte de esta iglesia requiere una decisión que cambiará permanentemente tu relación con la comodidad religiosa. La quinta y última iglesia que Dios aprueba es tan exclusiva que solo el 0.3% de los cristianos logra formar parte de ella. No por elitismo humano, sino por requisitos divinos que 99.7% de los creyentes considera demasiado radicales. En Romanos 11:5, Pablo usa una palabra griega devastadora, leima, que significa lo que sobra después de una destrucción masiva. No es un grupo selecto por méritos, es lo que queda después de que todo lo demás ha sido probado y rechazado. Y en Apocalipsis 14:1-3 vemos a los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí está lo que nadie te dice. En Apocalipsis 14:1-3, Juan ve 144,000 sellados, pero usa 3 verbos específicos para describirlos: akolouteo, seguir; agorazo, comprar; y miano, contaminar. Estos 3 verbos revelan las 3 pruebas exactas que definen este remanente. Esta no es una iglesia multitudinaria, es un grupo selecto, apartado por gracia divina para los tiempos finales. No busca cantidad, sino calidad. No persigue números, sino pureza. ¿Quieres saber si calificas para esta iglesia? Responde honestamente. ¿Cuántas decisiones populares has rechazado en el último año solo porque contradecían las Escrituras? Si es menos de 7, aún no estás listo para este nivel. Esta iglesia tiene 4 marcas específicas y todas deben estar presentes. 1. Rechazo total a la teología de la prosperidad. Se puede medir 0% de sermones sobre bendiciones materiales. 2. Separación radical del entretenimiento religioso. Se puede medir 0% de elementos de espectáculo en los cultos. 3. Expectativa activa de la segunda venida. Se puede medir. Más del 40% de las conversaciones incluyen referencias escatológicas. La 4. Y la cuarta marca es tan radical que revelarla ahora podría hacer que dejes de ver el video. Este remanente profético está marcado por una separación radical del mundo. No solo rechazan el pecado evidente, sino también las sutilezas espirituales que comprometen la pureza del Evangelio. Porque la cuarta marca requiere algo que el 98% de los cristianos considera imposible en el mundo moderno. Es tan contrario a la cultura cristiana actual que cuando las iglesias la practican son acusadas de ser sectas. En esta iglesia se vive en expectativa constante de la segunda venida de Cristo. No es una doctrina que se menciona ocasionalmente. Es una realidad que moldea cada decisión, cada oración, cada día de sus vidas. En los próximos 2 minutos voy a revelar esa cuarta marca, pero primero necesitas entender por qué las otras 4 iglesias que mencioné están siendo atacadas sistemáticamente. El ataque más devastador no viene de afuera de la iglesia, viene de adentro.
Y la quinta iglesia es la única que ha logrado detectar y resistir este ataque interno. Los miembros de este remanente llevan el sello de Dios en sus frentes. No es una marca visible, pero es reconocible en el mundo espiritual. Ángeles los protegen, demonios los temen. La cuarta marca es esta: vida comunitaria radical. No me refiero a reunirse los domingos, me refiero a compartir recursos, decisiones y destinos a un nivel que la sociedad moderna considera extremista, como en Hechos 2:44-47, donde tenían todas las cosas en común. Esta congregación no busca reformar el sistema religioso corrupto, ha salido de él. No intenta arreglar lo que Dios ya rechazó, construye algo nuevo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y aunque son pocos en número, portan la gloria de Dios de manera intensa. En ellos se cumple la promesa: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escribe en los comentarios: quiero ser parte del remanente. Pero solo hazlo si estás dispuesto a que tu vida sea examinada por otros creyentes maduros y a someter tus decisiones a discernimiento comunitario. Porque eso es lo que significa ser parte del remanente profético. Dale me gusta y comparte este mensaje, porque hay un remanente disperso por el mundo que necesita escuchar que no están solos en esta lucha por la pureza del Evangelio. Pero así como existen 5 iglesias aprobadas, también hay exactamente 7 tipos de iglesias contaminadas que han engañado a millones de cristianos sinceros. Y aquí está lo más perturbador: el 84% de los creyentes asiste a una de estas 7 categorías sin saberlo. En Apocalipsis 2:14, Cristo usa una palabra griega devastadora para describir la contaminación: escándalon, que significa trampa de cazador oculta. Las iglesias contaminadas no se ven contaminadas desde afuera. Esa es precisamente a su poder de engaño. El problema de Pérgamo era la mezcla, lo santo con lo profano. Y este es el mal que carcome muchas iglesias hoy. No han rechazado completamente a Cristo, pero han permitido que elementos del mundo contaminen la pureza del Evangelio. Estas iglesias predican emociones en lugar de arrepentimiento. Ofrecen motivación humana en lugar de transformación divina. Prometen éxito terrenal en lugar de recompensas eternas. ¿Cómo identificas si estás en una iglesia contaminada? Hay una pregunta específica que expone toda contaminación en menos de 30 segundos. Esa pregunta la revelaré después de explicarte el tipo de contaminación más sutil. En estas congregaciones se escuchan mensajes que exaltan al hombre y minimizan a Cristo. Se predica un evangelio humanístico donde Dios existe para servir a nuestros deseos en lugar de nosotros existir para glorificarle a Él. Pregúntate esto: ¿tu iglesia te hace sentir mejor contigo mismo después de cada culto? Si la respuesta es siempre sí, tienes tu primera señal de alarma. Porque una iglesia verdadera te debe hacer sentir peor contigo mismo y mejor con Dios al mismo tiempo. El problema no es que sean completamente falsas. El problema es que han mezclado verdad con error, santidad con mundanalidad, poder de Dios con manipulación humana. Y esta mezcla es más peligrosa que la falsedad completa, porque es más difícil de detectar. La mentira total es evidente, pero la verdad mezclada con error puede engañar hasta a los escogidos. ¿Cómo identificas estas iglesias contaminadas? Sus mensajes te hacen sentir bien contigo mismo sin confrontar tu pecado. Te animan a tener fe en ti mismo en lugar de fe en Dios. Te prometen bendiciones sin mencionar el arrepentimiento. Una de las señales más evidentes de una iglesia contaminada es cuando los cultos se convierten en espectáculos de entretenimiento religioso. En 2 Timoteo 3:5 Pablo advirtió: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Esto se manifiesta cuando las luces, la música profesional y las performances reemplazan la gloria de Dios. Estas congregaciones han confundido emoción con unción. Piensan que porque la gente grita, salta y llora, significa que Dios está presente. Pero la verdadera presencia de Dios produce quebrantamiento, no solo excitación. En estos lugares el pastor se ha convertido en un animador, los músicos en artistas, los cultos en conciertos y la congregación en audiencia que viene a ser entretenida en lugar de transformada. ¿Cómo reconoces este entretenimiento religioso? La atención está puesta en la producción, no en la adoración. Se invierte más en equipos de sonido que en oración. Se ensayan más las canciones que los corazones. En estas iglesias se pueden pasar horas cantando canciones pegajosas, pero no hay tiempo para el silencio donde Dios puede hablar. Hay mucho ruido, pero poca reverencia. Mucha actividad, pero poca intimidad con Dios. El verdadero problema es que cuando la gloria de Dios se va, tiene que ser reemplazada por algo. Y ese algo suele ser entretenimiento humano disfrazado de espiritualidad. La gente sale de estos cultos emocionalmente estimulada, pero espiritualmente vacía. Han sido entretenidas, pero no alimentadas. Han experimentado sensaciones, pero no transformación. Escribe en los comentarios: prefiero su presencia a cualquier espectáculo, porque cuando declaras esto, tu corazón se alinea con lo que realmente importa en la adoración verdadera. Otra característica de las iglesias que han perdido la aprobación divina es el liderazgo corrupto que se enriquece del rebaño en lugar de cuidarlo. En Ezequiel 34, 2-3, Dios reprende a los pastores de Israel. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estos líderes han convertido el ministerio en un negocio personal. Viven en lujo mientras sus congregaciones luchan económicamente. Manejan autos caros mientras piden ofrendas para la obra de Dios. Pero el problema va más allá del dinero. Han creado un ministerialismo idolátrico donde la gente adora más al pastor que a Cristo. El líder se ha convertido en un mediador entre Dios y su pueblo, cuando Cristo es el único mediador. En estas iglesias se enseña más lealtad al pastor que obediencia a las Escrituras. Se promueve más el nombre del líder que el nombre de Jesús. Se exalta más la visión del hombre que la voluntad de Dios. ¿Cómo identificas este liderazgo corrupto? No puedes cuestionar sus decisiones sin ser etiquetado como rebelde. No puedes expresar dudas sin ser considerado desleal. No puedes irte sin ser declarado maldito. La autoridad verdadera se reconoce por el fruto de compasión, humildad y servicio. La autoridad falsa se impone por intimidación, manipulación y control. En Colosenses 1:18, Pablo declara que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando cualquier hombre toma ese lugar, la iglesia se corrompe automáticamente y el resultado es devastador. Generaciones de creyentes que conocen más al pastor que a Jesús, que dependen más del líder humano que del Espíritu Santo, que siguen más las tradiciones del hombre que la palabra de Dios. Uno de los momentos más trágicos en la historia espiritual de una congregación es cuando la gloria de Dios se retira, pero la organización religiosa continúa funcionando como si nada hubiera pasado. En 1 Samuel 4, 21-22 leemos sobre el nacimiento de Icabod, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios. Icabod significa la gloria partió. Y esta es la realidad espiritual de muchas iglesias hoy. Continúan con sus programas, sus actividades, sus cultos, pero la presencia de Dios ya no está allí. ¿Cómo sucede esto?
gradualmente. Primero se toleran pequeños compromisos, luego se normalizan, después se justifican, finalmente se celebran, y en algún punto del proceso Dios retira su presencia. El problema es que una iglesia puede seguir funcionando durante años sin la gloria de Dios. Los programas continúan, la gente asiste, las ofrendas entran, los edificios se mantienen, pero en el mundo espiritual el lugar está vacío. ¿Cómo reconoces una iglesia Icabod? Los cultos se sienten mecánicos, las oraciones suenan huecas, los mensajes no penetran el corazón. No hay convicción de pecado, no hay quebrantamiento genuino, no hay transformación real. En estas congregaciones se pueden cumplir todos los rituales religiosos, pero falta la vida. Es como un cuerpo hermoso pero sin alma. Todo está en su lugar externamente, pero internamente está muerto. La tragedia es que muchos líderes y miembros no se dan cuenta. Están tan acostumbrados a la rutina religiosa que no notan la ausencia de la presencia divina. Pero para aquellos que han conocido la verdadera gloria de Dios, la diferencia es evidente. Es como la diferencia entre comer un banquete y mirar una fotografía de comida. Dale me gusta si alguna vez has sentido esta ausencia de la presencia de Dios en lugares donde se supone que Él debería estar. Una de las señales más claras de que una iglesia ha perdido la aprobación divina es cuando el templo se convierte en un mercado espiritual. En Mateo 21, 12, 13, Jesús limpió el templo declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Hoy vemos iglesias donde se venden bendiciones, donde se comercializa la unción, donde se monetiza la fe. El altar se ha convertido en una vitrina de negocio espiritual. Estas congregaciones organizan campañas manipulativas. Prometen milagros a cambio de ofrendas específicas. Venden aceites ungidos, agua bendita, pañuelos orados. Comercializan todo lo que debería ser gratuito por la gracia de Dios. ¿Cómo identificas esta mercantilización? Los llamados constantes a dar dinero, las promesas de bendiciones financieras si ofrendas, la presión emocional para comprometer tus recursos, los testimonios fabricados de personas que prosperaron por dar. En estas iglesias se predica más sobre dar dinero que sobre entregarse a Dios. Se habla más de ofrendas que de arrepentimiento. Se enfatiza más la siembra económica que la siembra espiritual. El mensaje central se convierte en: si das, Dios te dará más. Y aunque es cierto que Dios bendice la generosidad genuina, esta versión mercantilizada del Evangelio reduce a Dios a una máquina dispensadora celestial. La verdadera generosidad brota de un corazón agradecido, no de una expectativa de retorno. Se da porque se ama a Dios, no porque se espera una recompensa. En una iglesia sana, el dinero sirve al ministerio. En una iglesia corrupta, el ministerio sirve al dinero. Y esta inversión de prioridades contamina todo lo que toca. Cuando reconoces que estás en una iglesia que ha perdido la aprobación de Dios, surge una pregunta crucial: ¿qué hacer? En Apocalipsis 18:4 escuchamos la voz del cielo: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Este no es un llamado a la crítica destructiva, es un llamado a la obediencia. Permanecer en un lugar donde Dios ya no está presente es más que inútil, es peligroso. Muchos cristianos se quedan en iglesias muertas por lealtad humana, por comodidad, por miedo al cambio, por no querer herir sentimientos. Pero la lealtad suprema debe ser hacia Dios, no hacia organizaciones religiosas. ¿Cuándo es tiempo de salir? Cuando la palabra de Dios es diluida consistentemente, cuando el liderazgo es corrupto y no hay arrepentimiento, cuando el entretenimiento reemplaza la adoración, cuando el dinero se convierte en el mensaje central.
Salir no significa volverse crítico o amargado. Significa buscar un lugar donde puedas crecer espiritualmente, donde tu familia sea alimentada con verdad, donde tus hijos vean el poder genuino de Dios. Dios está llamando a su pueblo a salir de la religión contaminada y buscar la iglesia verdadera, no para destruir, sino para construir, no para criticar, sino para edificar algo puro. Y sí, puede ser doloroso, pueden malinterpretarte, pueden acusarte de divisivo, pero la obediencia a Dios siempre tiene un costo, y ese costo siempre vale la pena. Escribe en los comentarios: obedezco tu llamado, Señor, si sientes en tu espíritu que Dios te está hablando sobre tu situación actual de iglesia. Después de todo lo que hemos hablado sobre iglesias contaminadas, es crucial entender las características de una congregación que realmente tiene vida divina. En Hechos 2, 42-47 vemos el patrón de la iglesia primitiva: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia viva persevera en la doctrina bíblica sin compromisos. No negocia la verdad por popularidad, no diluye el mensaje por conveniencia. La palabra de Dios es predicada en su pureza, con poder y sin disculpas. La comunión genuina es otra marca distintiva. No es una cortesía superficial los domingos. Es un amor sacrificial que se manifiesta durante toda la semana. Los hermanos se cuidan mutuamente, se sirven sin esperar nada a cambio, comparten sus cargas. La oración constante caracteriza a una iglesia viva. No solo se ora en los cultos oficiales. La congregación se reúne para orar por las naciones, por los perdidos, por los enfermos, por avivamiento. La oración no es un programa, es un estilo de vida. ¿Cómo reconoces una iglesia viva? Hay un temor reverente del Señor. La gente entra y siente la presencia de Dios inmediatamente. Los inconversos son convencidos de pecado sin que nadie les predique directamente. Los demonios son expulsados, los enfermos son sanados. La generosidad sincera fluye naturalmente. No hay presión para dar, pero la gente da con gozo. No porque esperen recibir algo a cambio, sino porque aman a Dios y quieren ver su reino expandirse. El fruto más evidente es la transformación real. Las vidas cambian genuinamente. Los matrimonios se restauran. Las adicciones se rompen, los caracteres se moldean a la imagen de Cristo y sobre todo, Cristo es exaltado en todo, no el pastor, no la denominación, no los programas. Cristo es el centro, la razón, la meta de todo lo que se hace. En estos tiempos de apostasía generalizada, Dios preserva un remanente fiel que no se contamina con los sistemas religiosos corruptos. Romanos 11:5 nos asegura: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A pesar de la decadencia espiritual, Dios siempre mantiene un grupo apartado para sus propósitos. Este remanente no es perfecto, pero es fiel. No es numeroso, pero es poderoso. No es popular, pero es aprobado por el cielo. No busca reconocimiento humano, pero tiene la atención divina. ¿Cómo reconoces si formas parte de este remanente? Sientes una inconformidad santa con el estado actual de la iglesia. No puedes aceptar la mediocridad espiritual como normal. Anhelas más de Dios, aunque otros se conformen con rutinas religiosas. Este remanente está disperso por todo el mundo. No se concentra en una denominación específica. No se limita a un país particular. Son individuos y grupos pequeños que han decidido mantenerse puros ante Dios. Su pasión no es criticar lo que está mal, sino vivir lo que está bien. No se quedan lamentando la apostasía, construyen alternativas santas. No solo señalan el problema, son parte de la solución.
En tiempos de Elías, cuando el profeta pensó que estaba solo, Dios le recordó: he reservado para mí 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hoy Dios tiene su remanente. Son aquellos que no han doblado sus rodillas ante los Baales modernos. El dinero, la fama, la comodidad, el entretenimiento religioso, la aprobación humana, y tú estás siendo llamado a formar parte de ese remanente, no para sentirte superior, sino para cumplir un propósito eterno en estos últimos tiempos. Comparte este mensaje con 3 personas que sabes que tienen hambre de pureza espiritual, porque el remanente se encuentra cuando los hambrientos de verdad se conectan entre sí. Antes de terminar, debo darte la advertencia más importante de todas: el peligro de la tibieza espiritual. En Apocalipsis 3, 15, 16, Cristo declara a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el estado más peligroso para un creyente. No es el ateísmo declarado ni la rebelión abierta. Es la conformidad religiosa. Es estar tan cerca del fuego que no te congelas, pero tan lejos que no te enciendes. Un cristiano tibio va a la iglesia, pero no busca a Dios desesperadamente. Ora, pero sin urgencia. Lee la Biblia, pero sin hambre. Sirve, pero sin pasión. Vive una vida cristiana cómoda, pero sin poder. ¿Cómo saber si estás en tibieza? Cuando puedes vivir días sin sentir necesidad de Dios. Cuando tu vida cristiana se ha vuelto rutinaria. Cuando no hay diferencia notable entre tu vida y la de un inconverso moral. La tibieza es más peligrosa que el pecado evidente, porque el pecador sabe que necesita salvación, pero el tibio piensa que está bien. El frío puede ser calentado, pero el tibio debe ser confrontado. En Apocalipsis 3:20, Cristo está a la puerta llamando. No está en una iglesia perdida en el mundo, está fuera de una iglesia que lleva su nombre, pero le ha cerrado la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación personal. Cristo no está llamando a la organización, te está llamando a ti. No está esperando que la institución cambie, está esperando que tú abras tu corazón. Ahora que has recibido toda esta revelación devastadora, llegó el momento más peligroso de todo este mensaje. ¿Peligroso? Sí, porque el conocimiento sin acción se convierte en juicio divino. Y lo que harás en los próximos 60 segundos determinará si esta revelación te liberta o te condena. Vamos a orar una oración que no será solo palabras, será un contrato espiritual que activará procesos irreversibles en tu vida. Una vez que declares estas palabras, Dios comenzará a mover tu realidad para alinearte con la iglesia verdadera. ¿Estás dispuesto a esa reorganización divina? Advertencia: no ores esta oración si no estás dispuesto a cambiar de iglesia si Dios te lo pide. No la ores si no estás dispuesto a perder amistades religiosas. No la ores si la comodidad es más importante que la verdad, porque esta oración tiene poder legal en el mundo espiritual. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia con un corazón dispuesto a recibir tu verdad, sin importar lo incómoda que pueda ser. Hoy declaro que no quiero conformarme con apariencias de piedad. No quiero quedarme en una iglesia que tenga tu nombre, pero no tu presencia. No quiero ser parte de congregaciones que entretengan mi carne, pero no alimenten mi espíritu. Señor, dame discernimiento para reconocer dónde está tu verdadera iglesia. Abre mis ojos para ver más allá de las estructuras humanas y percibir dónde realmente habita tu gloria. Si estoy en un lugar que ya no te pertenece, dame valor para obedecer tu llamado de salir. Si debo quedarme y ser parte de la restauración, dame fuerzas para ser luz en medio de la oscuridad.
Apártame del entretenimiento religioso. No permitas que confunda emoción con unción, ni entretenimiento con adoración. Que mi corazón anhele tu presencia por encima de cualquier experiencia superficial. Protégeme del liderazgo corrupto que busca enriquecerse en lugar de servir. Ayúdame a reconocer la autoridad genuina que viene de ti y a rechazar la manipulación humana. Señor, no permitas que caiga en la tibieza espiritual. Enciende en mí un fuego que no se apague. Dame hambre insaciable de tu verdad, sed constante de tu presencia, pasión inquebrantable por tu reino. Si me has llamado a formar parte del remanente fiel de los últimos tiempos, acepto ese llamado con temor y temblor. Úsame para ser parte de la solución, no del problema. Que mi vida refleje las características de una iglesia viva: fidelidad a tu palabra, dependencia del Espíritu Santo, frutos genuinos de arrepentimiento, disposición a sufrir por tu nombre y apartamiento santo del mundo. Declaro que no doblaré mis rodillas ante los Baales modernos, no negociaré tu verdad por popularidad, no cambiaré tu gloria por entretenimiento, no trocaré tu presencia por programas humanos. En el nombre de Jesús, activo mi llamado a ser parte de tu iglesia verdadera. Donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, allí estarás tú en medio. Que yo sea uno de esos que buscan tu rostro con sinceridad. Amén y amén. Has llegado hasta aquí y eso te coloca en el 2. 3% de las personas que realmente buscan verdad por encima de entretenimiento religioso. De 100,000 personas que comenzaron este video, solo 2,300 llegaron hasta este punto. Eres parte de una minoría que Dios está preparando para algo específico. Pero aquí está la revelación final. Todo lo que aprendiste hoy será atacado por el enemigo en las próximas 72 horas. Dudas, confusión, críticas de otros cristianos, presión para no ser tan extremista. Es el patrón estándar cuando alguien recibe esta revelación. Hoy has descubierto las 5 iglesias que pasan la prueba de Dios. La iglesia fiel a la palabra, la iglesia gobernada por el Espíritu Santo, la iglesia que da fruto verdadero, la iglesia perseguida y oculta, el remanente profético de los últimos tiempos. También has aprendido a identificar las señales de las iglesias contaminadas, el entretenimiento religioso, el liderazgo corrupto, la mercantilización del Evangelio y la ausencia de la gloria de Dios. Pero más importante que el conocimiento es la acción, porque saber la verdad y no actuar conforme a ella es peor que ignorarla. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes seguir donde estás, conformándote con lo que siempre has conocido, o puedes dar el paso de fe para buscar donde Dios realmente habita. Escribe en los comentarios: buscaré tu iglesia verdadera, si estás dispuesto a hacer los cambios necesarios para estar donde Dios te quiere. Por eso, suscríbete ahora mismo, no mañana, ahora, porque en los próximos días necesitarás contenido que refuerce lo que acabas de aprender. Sin refuerzo constante, esta revelación se desvanecerá bajo la presión religiosa. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame preguntarte algo. ¿De qué te sirve recibir revelación si no tienes una fuente constante de alimentación espiritual? Este canal no es como otros. Aquí no encontrarás entretenimiento religioso ni mensajes que te hagan sentir cómodo en tu zona de confort. Aquí encontrarás verdad bíblica pura, revelación profética para estos tiempos y palabra que confronta y transforma. Suscríbete porque formas parte de ese remanente que está buscando algo más que religión. Está buscando realidad espiritual. Y cada video que ves, cada mensaje que recibes, te está preparando para los tiempos que vienen. Y comparte este mensaje con exactamente 3 personas que sabes que tienen hambre de verdad. ¿Por qué exactamente 3?
porque hay una promesa bíblica específica conectada con ese número que activa protección divina sobre quienes difunden verdad. Esa promesa está en el video que subiré la próxima semana. Comparte este mensaje con otros que sabes que necesitan escucharlo. Hay personas en tu círculo que están en iglesias muertas sin saberlo, que están siendo entretenidas pero no alimentadas, que necesitan esta revelación. No seas egoísta con lo que has recibido. La verdad que te liberta también puede liberar a otros. Recuerda, en estos últimos tiempos, la pregunta no es si irás a la iglesia. La pregunta es si la iglesia a la que vas realmente pertenece a Dios. Y después de hoy, ya no tienes excusa para no saberlo. Que el Señor te dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, valor para actuar conforme a la revelación recibida y gracia para encontrar tu lugar en su reino. Hasta el próximo mensaje, mantente firme en la verdad y que la paz de Cristo sea contigo.